que ha alcanzado el nivel de perfección. Partiremos, hermanos, del principio de que todo es mejorable, de que todo es perfectible. Empezaré, hermanos, por decirles que debemos buscar el camino de la perfección, pero también debo decirles que la perfección es algo que jamás vamos a alcanzar. Lo que usted logra hoy, el obstáculo que usted vence hoy, el triunfo que usted logra hoy, para mañana ya no es suficiente. Usted tiene que alcanzar más adelante otra meta. Usted alcanzó algo hoy y mañana lo tiene que mejorar. Amén. El concepto bíblico de la perfección, está sonando un teléfono por ahí, aquí sobre el piano. El concepto bíblico de la perfección es, hermanos, el de un estado de plenitud o de realización que usted logra. De acuerdo a la Biblia, la perfección es haber dejado atrás las incapacidades, las faltas, los errores, los defectos que hayan podido existir en nosotros. Es decir, la perfección según la Biblia es alcanzar o ir hacia un camino de ser irreprensible, de ir dejando todas las manchas, todas las tachas que tengamos en nuestra vida, pero bajo un proceso de entrenamiento, proveyendo lo que haga falta o dejando atrás lo que nos estorba. Amén. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, capítulo 3 y versos del 1 al 7. Primera de Timoteo, capítulo 3 y versos del 1 al 7. Dice, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Fíjese toda la serie de requisitos que la palabra de Dios nos manda que debemos de cumplir para poder tener un cargo en la iglesia. El ser obispo, de acuerdo a las enseñanzas bíblicas, no es
venir y ponerse una sotana, ¿verdad? No, es tener un cargo dentro de la iglesia, es ejercer un liderazgo dentro de la iglesia. Pero debemos llegar a tener ciertas cualidades, a manejar ciertos talentos, para que podamos dar, dice, un buen testimonio, ser irreprensibles. Ojo con esto. Debemos esforzarnos todos los días por alcanzar este ideal. Pero también debo decirte que es muy probable que no todos los cumplas. Debo decirte que quizá en algún momento vayas a resbalar. Dice la palabra de Dios, aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Y todos estos logros que vayas teniendo en tu vida, tú puedes lograr y alcanzar ser y tener esos requisitos, cumplirlos. Pero también debo decirte que en cualquier momento el enemigo va a estar acechando para tratar de hacerte caer, para tratar de hacerte tropezar. El término perfección, hermanos, es un término relativo, no absoluto. Por eso te digo, si estás cumpliendo los requisitos, tienes que esforzarte a más. Es importante, hermanos, aclarar que hay 3 planos de perfección y tú debes de saber en cuál te tienes que mover y en cuál te vas a ubicar. En primer lugar está la perfección de Dios. Esta es total, absoluta e incuestionable. La Biblia enseña que Dios, su camino y su ley son perfectos. Es decir, lo que Dios dice y hace está libre de fallas y es digno de alabanza. Y esto es a lo que sus hijos debemos aspirar. Esto es lo que Jesús quiere que usted y yo logremos alcanzar. Imitar a Jesucristo como Él imitaba a su Padre Celestial. Dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 y verso 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. A eso debemos aspirar. Eso es lo que un hijo de Dios debe buscar. Jesucristo nos está enseñando que busquemos la perfección, pues nadie es llamado para servir a Dios por ser perfecto. Usted no fue llamado para servir a Dios porque haya sido el mejor. Probablemente dentro de su círculo de amistades, de familiares, usted haya sido la peor persona en el momento de haber sido escogido por Dios. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque muchos cometemos el error de que después que fuimos alcanzados por el Señor, que iniciamos en ese camino del Señor, nos atrevemos a voltear a ver a los demás, a criticarlos
y a querer que ese proceso de perfeccionamiento en el cual nosotros también estamos caminando se cumpla más rápidamente en las personas que también están caminando junto a nosotros. Es decir, usted en algún momento se vuelve juez de aquellos que al igual que nosotros están perseverando. Amén. Dios no le llama por ser perfecto. Dios le llama por saber que usted puede alcanzar un nivel de perfección y que puede ir mejorando día con día. Es un proceso en el cual el Señor va a ir tratando, limpiando, quitando de nuestras vidas todas aquellas cosas que sabe que no son buenas para nosotros. Va quitando nuestros defectos, va limpiando nuestros errores y nos va perdonando y nos va limpiando cada día. Nos va perfeccionando poco a poco. Amén. La verdad, muchos de los que estamos aquí en el mundo nadie nos quería. Éramos lo peor. En el mundo muchos éramos la escoria. Al igual que muchos papás meten a sus hijos al ejército, a estudiar en los colegios militares, porque ya no pueden dominarlos ellos. Al igual así nosotros, mucha gente, para nuestras familias fuimos el recurso, el último recurso. Buscaban que alguien hiciera en nosotros esa labor de llevarnos a una iglesia, porque ya nadie podía hacer nada por nosotros. Amén. Y Dios te toma, y Dios te limpia, y Dios te pone a servir. Pero no puedes seguir de la misma forma en que llegaste. No puedes seguir con tus mismos errores y defectos. Tienes que empezar a cambiar. Esto, hermanos, se opone al razonamiento humano. En cualquier empresa, en cualquier lugar donde tú vayas a solicitar que te ingresen, normalmente van a escoger al más apto, normalmente van a escoger al más capaz, normalmente van a escoger al que tiene las mejores cualidades. Dios. Si tú le llegas a decir a alguien en una empresa que en algún momento dado hiciste cosas negativas en los trabajos anteriores, lo primero que te van a decir, gracias, te vamos a llamar, y jamás te van a volver a llamar. Pero aquí no. Dios espera que tú le confieses tus errores y tus pecados y te va a decir, ven hijo mío, yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar, yo te voy a llevar de bendición en bendición y de victoria en victoria. Amén. Yo te voy a perfeccionar. Les decía hace rato que cuando empezamos el camino de perfeccionamiento, con mucha facilidad nos levantamos como jueces y vemos que alguien comete un error y nos atrevemos a juzgarlo, a criticarlo, a vituperarlo. Nos volvemos
sus críticos más severos. Si alguien es crítico de un cristiano, es otro cristiano. Si alguien es capaz de darle una puñalada a un cristiano, es otro cristiano. Pero en lugar de hacer eso, en lugar de tener ese espíritu, más bien debemos pensar, hermanos, que ahí es donde está empezando el proceso de perfeccionamiento para alguien. Voy a decir esto, lo digo esto con conocimiento de causa. Cuando Dios empezó a tratar con mi vida, cuando yo conocí al Señor, cuando empezaba a conocer al Señor, fue más o menos el mismo tiempo en el que el pastor Enrique también conoció al Señor. Y a nuestro pastor yo lo conocía en el gremio médico, yo lo conocía en otro ambiente, no como pastor. Y Dios estaba tratando con mi vida, pero yo no sabía que Dios estaba tratando con la vida de él también. Y cuando me dicen a mí, es que el doctor Enrique ya es pastor, vamos a su iglesia, cuando me invitan por primera vez, lo primero que yo dije fue, si yo lo conozco, yo sé quién es. Y no quería yo ir a Mahanaim. Fui ante tanta insistencia de mi esposa y lo que yo llevaba en mi mente, y cuando yo lo veo, lo que mi mente estaba trabajando no estaba en coordinación con lo que mi boca estaba diciendo. Porque yo decía, yo lo conozco, yo sé quién es. Pero cuando lo veo, lo primero que Dios me hace decir es, Dios me dice que tú vas a ser mi pastor, que no era lo que yo estaba pensando. Y hasta el día de hoy sigue siendo mi pastor. Me atreví a criticar a alguien a quien Dios estaba sometiendo también a un proceso de perfeccionamiento. Estaba iniciando su proceso al igual que yo, pero me atreví a criticarlo. No me di cuenta que al igual que yo, estaba siendo tratado por el Señor. No me di cuenta, y al igual que yo muchos, no nos damos cuenta que en ese momento están sucediendo dos cosas. A lo mejor la otra persona está empezando a caminar, empieza su camino de perfeccionamiento, pero a lo mejor para mí es la prueba que Dios me está poniendo para saber en qué nivel del proceso me encuentro. Amén. El siguiente nivel, el siguiente plano de perfeccionamiento es la perfección de Cristo. Dice el libro de Hebreos en el capítulo 2 y verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa todas las cosas, son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. La Biblia, hermanos, nos enseña en el libro de Hebreos que el Hijo de Dios encarnado fue perfeccionado por aflicciones, pero no porque él hubiese cometido algún error o pecado, no porque tuviese fallas, sino porque él iba a ejercer un ministerio de sumo sacerdote único, al que Dios su Padre lo había llamado. Un ministerio de sumo sacerdote
como no hay otro, muy especial. ¿Por qué muy especial? Porque debía presentar una sola vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Amén. Jamás se había establecido un ministerio de sumo sacerdote igual. El sumo sacerdote, según la tradición hebrea, cada año entraba al lugar santísimo de la presencia de Dios y presentaba ofrenda por los pecados del pueblo. Pero lo repetía cada año porque el pueblo cada año necesitaba de eso. El sacrificio que iba a presentar Jesús era uno solo y para siempre. Y por ese sacrificio, tus pecados, mis pecados y los pecados de la humanidad que todavía está por nacer, iban a quedar pagados. Él ya pagó y sufrió por ti, por mí y por los que vienen todavía delante de nosotros. Lo único que nos queda a nosotros es creer y aceptar ese sacrificio y tomarlo a Él como nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Ese sacerdocio, hermanos, asegura también el acceso constante ante Dios. Vuelvo a repetirles, el sacerdote, el sumo sacerdote, era el único que podía entrar a la presencia de Dios, a ese lugar santo donde la presencia de Dios habitaba permanentemente. Pero el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, a través de ese perfeccionamiento, nos asegura a ti y a mí y a todo el que lo anhele entrar al lugar santísimo de la presencia de Dios. Amén. Antes solo podía hacerlo el sumo sacerdote. Hoy lo puedes hacer tú en el momento que tú lo desees. Y no una sola vez al año, como sucedía. No importa el día, no importa el lugar. Solo basta que tú lo anheles, que tú lo desees. Otra cosa que garantizaba ese sacrificio por ese ministerio de sumo sacerdote es darnos ayuda y aliento ante las tentaciones. ¿Por qué? ¿Por qué se imaginan ustedes que este ministerio de Jesús nos iba a servir para darnos aliento y fuerza ante las tentaciones? Porque el único que pudo vencer las tentaciones es nuestro Señor Jesucristo. Y si tú crees eso y te aferras a eso, vas a tener la fuerza para decirle a no a las tentaciones que se te presenten día con día. Amén. Amén. Solo Él nos puede dar la fuerza para decirle no al pecado. Nadie puede enseñar lo que no sabe. Y nadie tiene más autoridad moral para enseñarle a otros a vencer que aquel que ya venció. Aquel que ha vencido el alcoholismo le puede decir a alguien que es alcohólico, sí se puede dejar porque yo salí de ahí. Aquel que es capaz de decirle no a la mujer extraña que se le ofrece, puede decirle a otros que están cayendo en adulterio, sí se puede porque yo lo he hecho. Aquel que es capaz a negarse a tomar algo que no es suyo, puede decirle a otros, puedes vencer esa tentación de tomar lo que no te corresponde.
porque yo lo he hecho. Te da autoridad moral para poder decirle a otros, sí se puede. Amén. Y por último, el plano de la perfección del hombre, que es donde tú y yo nos movemos. ¿Cómo logramos esa perfección? ¿Cómo caminamos en esa perfección? En base a nuestra relación con Dios. En la medida que tú te tomes de Dios, en la medida que tú creas en sus bendiciones, en la medida que tú creas que Él ya pagó por ti, en la medida que tú crees que Él camina contigo todos los días, vas a poder vencer las tentaciones y vas a poder caminar en ese camino de perfección. En la antigüedad, hermanos, Dios hizo grandes cosas con varios hombres. Tenemos un Job. Dios mismo dijo de él, ¿no has visto a mi hijo Job? No hay otro como él sobre la faz de la tierra. Dios mismo expresó su opinión de Job. Amén. Y te puedo nombrar a otros. Noé, Enoc. Dice la palabra de Dios que Enoc no vio muerte, fue llevado por Dios. Abraham, que tenían una firme convicción de que Dios estaba con ellos, que sabían que Dios caminaba con ellos. Te pregunto hoy, ¿tú estás convencido de que Dios camina contigo? Si tú estás convencido firmemente que Dios camina contigo, van a suceder dos cosas. Muchas las vas a hacer sabiendo que cuentas con el respaldo de Dios, pero muchas no las vas a hacer porque sabes que Dios va contigo y lo vas a constritar y lo vas a entristecer. Amén. Te va a dar la fuerza para superar aquellos límites que creías no poder superar, pero también te va a frenar a no superar otros límites que no debías superar. Amén. Y te va a dar la sabiduría para discernir cuándo hacer uno y cuándo no hacerlo. Amén. Quiero decirles, hermanos, que erróneamente se relaciona rectitud con perfección. Seguro estoy que usted conoce gente que se comporta de manera recta, de manera correcta, pero eso no quiere decir que esté caminando un camino de perfección, porque la perfección, si bien es cierto que la rectitud es un requisito para que camines en el camino de la perfección, no quiere decir que lo es todo. Hay personas que son rectas, que son honestas, que son honradas, pero no tienen a Dios en su corazón. Y simplemente los hace buenas personas, pero no los hace hijos de Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto? Es importante que lo sepamos y es importante que lo enseñemos. Dice el Salmo 101 en el versículo 2, dice, entenderé
el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Lo que les estoy diciendo no lo digo yo, lo dice la Biblia. Hay personas que dicen, es que yo no necesito de Dios. Yo me comporto bien, me porto bien, no le hago mal a nadie. Bien hacen, porque no deben hacerle mal a nadie. Pero el camino de la perfección lo vamos a lograr si tenemos a Dios en nuestro corazón. Amén. Anteriormente, con los hombres que les mencionaba, Enoc, Abraham, Job, tenían que cumplir algo que era muy importante, cumplir la ley, porque en ese tiempo estaban bajo la ley. Hoy, hermanos, el camino de la perfección se logra sí cumpliendo la ley, pero se logra a través de la gracia divina por medio de la fe en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Porque dice el libro de Hebreos en el capítulo 10 y verso 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Usted sabe lo que significa ser santo. Usted sabe que uno de los conceptos que se tiene de ser santo o de lo que significa santo es ser apartado para algo. Usted puede ser apartado para algo, pero no quiere decir que sea apartado para Dios. Si usted deja el camino del pecado, se aparta del pecado, bien hace. Pero si usted no se aparta para Dios, el haberse apartado del pecado no tiene mayor relevancia. Usted se apartó del mundo, pero no se apartó para Dios. Amén. Por eso es que la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo nuestro Señor, nos lleva a ese camino de perfección. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos a los que ya se habían apartado. Ya se habían apartado, pero no estaban en el camino de la perfección. La fe en Jesucristo es lo que los hace perfectos. Amén. Dios espera, hermanos, que disfrutemos de una comunión con Él por medio de la fe en Jesucristo. Que pasemos de una infancia espiritual a una madurez o perfección espiritual, acercándonos a la estatura de Cristo, ya que la perfección se encuentra en Jesucristo. Decía el apóstol Pablo en esa carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versos 12 y 15, no que la haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para la cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Fíjense bien. Dice al principio,
ni que ya sea perfecto. Dice, no es que yo la haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, dice al principio. Y luego dice, así que todos los que somos perfectos, bueno, o es o no es perfecto. Eso nos habla, hermanos, de lo que les decía hace rato, la perfección es relativa. La perfección es un camino, son logros y logros y logros. Lo que hoy es bueno, mañana ya no lo es tanto y lo tienes que perfeccionar y lo tienes que mejorar. Al principio dice, yo no le he alcanzado y no soy perfecto. Y luego dice, todos los que somos perfectos. Nos está enseñando, hermanos, que estamos en un camino, que estamos avanzando. Puede decirse entonces, de acuerdo a esta cita bíblica, que los cristianos maduros han logrado una relativa perfección espiritual, sin que por ello sintamos que somos mejores que otros, sin que por eso nos creamos mejores que otros. El cristiano que ha alcanzado algún grado de perfección o madurez espiritual, lo primero que debe de hacer es reflejar humildad, amor, tolerancia, fe. Amén. El cristiano que ha alcanzado cierto nivel de madurez sabe que el enemigo está atento a todo lo que hace y que constantemente va a estar en una lucha con él. Y que sabe que solo tomado de la mano de Dios va a lograr vencer todas esas tentaciones. El cristiano que ha alcanzado cierto nivel de madurez sabe que solo debe ver a alguien hacia abajo cuando se va a agachar a levantarlo, jamás a criticarlo, no como lo cometí yo cuando me dijeron que el pastor ya era cristiano. Dice 2 de Corintios capítulo 7 y verso 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Usted se aparta para Dios. Usted hace cosas para Dios. Usted trabaja para Dios. Pero debe de ir limpiando diariamente de toda contaminación su carne y su espíritu, para que esa santidad que ya tiene se vaya perfeccionando día con día. Amén. La Biblia, hermanos, nunca equipara la perfección con la falta absoluta de pecado. Aunque esto es lo que debemos buscar todos los que nos decimos hijo de Dios. La perfección actual que de acuerdo a la Escritura, hermanos, logran algunos cristianos, es cuestión no de falta de pecado, sino de arrepentimiento, de reconocimiento de tus debilidades, de reconocimiento de tus caídas, de reconocimiento de tus pecados y del arrepentimiento por haberlos cometido y pedir perdón a Dios por esas faltas. ¿Por qué creen ustedes que Dios dijo de David que tenía un corazón conforme al de él? No porque fuera perfecto. David cometió muchos errores, quizá
mucho más de lo que te imaginas y está ilustrado en la palabra de Dios. Adulteró, asesinó, engañó, hizo muchas cosas. Pero Dios decía, tiene un corazón conforme al mío. Pero ¿saben por qué era eso? Porque sabía reconocer sus pecados y sabía arrepentirse y hacía todo lo posible por tocar el corazón de Dios y agradarlo cuando sabía que había cometido una falta. Se arrepentía y si tuviera que arrastrarse, se arrastraba delante de la presencia de Dios. Amén. Dios sabe, hermano, que puedes caer. Dios sabe que puedes tropezar. Ojalá y no sucediera. Pero si sucediera, tienes el recurso de arrepentirte. Abogado tenemos delante del Padre en nuestro Señor Jesucristo. Y si tú te arrepientes y confiesas tu pecado, Él te va a perdonar. Él es grande en misericordia. Te levantas, te sacudes y sigues en el camino del perfeccionamiento. Todos los que estamos aquí y todos los que están bajo la cobertura de alguna iglesia, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Lo importante es no quedar separado. Lo importante es no estancarse, es seguir avanzando. La perfección no es un fin, es un proceso de constante renovación. Vuelvo a repetirlo. Lo que hoy es bueno, mañana requiere ser mejorado. Amén. Pero eso, hermanos, no debe robarnos el gozo, el amor. Si caíste, levántate. No debes autocastigarte por no ser perfecto. Y mucho menos cometer el error de compararte con los demás. Amén. Solo a Cristo debemos imitar. Solo a Cristo, solo en Él debemos poner nuestros ojos para querer ser como Él es. Cada quien vive su proceso. Cada quien vive su vida. Cada quien tiene sus propias batallas espirituales. Tú pelea la tuya y deja que los demás peleen su batalla espiritual. Y cuando tú hagas eso, yo te aseguro que vas en el camino correcto de la perfección. No es que pretendas que ya lo has alcanzado. No es que creas que eres perfecto, pero esfuérzate todos los días por alcanzar aquello para lo cual nuestro Señor Jesucristo te llamó. Amén. Ponte de pie. Yo no sé qué hayas pasado. Yo no sé qué errores hayas cometido. No sé a quiénes hayas lastimado. O no sé quiénes te hayan lastimado a ti. Pero hoy yo quiero invitarte a que vuelvas a iniciar tu caminar en el camino del perfeccionamiento que Dios nos enseña. No sé qué tristeza tengas, no sé qué preocupación tengas, no sé qué te esté robando la paz, el gozo en tu corazón, pero hoy es un buen momento para dejar atrás todo eso.
y decir, como decía el apóstol Pablo, no lo he alcanzado, pero me esfuerzo por extenderme hacia adelante y alcanzar aquello que Dios ya me mostró y me prometió. En el nombre poderoso de Jesucristo, me levanto, salgo del lugar en el que estoy y avanzo hacia la meta, al supremo llamamiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Yo quiero preguntar, no para que me lo contesten a mí, sino para que se lo contesten ustedes. ¿Quién se ha sentido abatido? ¿Quién se ha sentido que ha fallado? ¿Quién se ha sentido que le ha fallado a Dios o que se ha fallado a sí mismo? Si estás en esa circunstancia, yo te invito a que pases al frente. Yo te invito a que dejes tu lugar, que salgas de ese estancamiento. Recuerda que la humildad es una de las características de esa perfección, de ese perfeccionamiento. Que la fe en Dios es otra de las características de ese perfeccionamiento. Recuerda que Dios le agrada el corazón humilde, el corazón que confiesa sus errores, que reconoce que no está haciendo las cosas bien. Yo te invito a que pases al frente. Que todo aquel que crea que no puede o que se ha estancado, hoy es el momento de dejar atrás ese estancamiento. En el nombre poderoso de Jesucristo, pasa y libérate e inicia nuevamente tu caminar en el perfeccionamiento del Señor. Día con día, paso a paso, escalón tras escalón. Que tú me conoces como soy, tú puedes saber si estoy triste o con honor. Gracias, Señor, por la humildad en los corazones de tus hijos. Esa es la mejor seña, Padre. La mejor señal, Señor, de que están en el camino correcto de la perfección. Sí, Señor, tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes nuestros errores, nuestros defectos, nuestras debilidades, pero también nuestras cualidades, nuestros aciertos. En el nombre poderoso de Jesucristo, declaro, Señor, que tú limpias a tus hijos, que tú nos limpias, que tú nos restauras, que tú nos llevas, Señor, tomados de tu mano. Que tú me conoces. Cántale al Señor. Tú puedes saber si hoy estoy triste o con dolor. ¿A quién más iré, sí, Padre, si tu aliento sopla vida? Si tu palabra me guía, dime, ¿a quién más iré?
Gracias, Señor. Gracias, Señor. No nos cansamos de darte gracias, Padre. No nos cansamos, Señor, de reconocer tu misericordia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser perfectos, Padre, como tú quieres. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese nivel de perfección que tú esperas de nosotros. Del polvo me levanto para cantar por siempre. Santo, santo, santo. Y del polvo me levanto para cantar por siempre. Nos levantamos del polvo, Señor. De lo vil y lo menospreciado, Padre, nos levantamos. En el nombre poderoso de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre. Nadie más que tú. Nadie más nadie más. Nadie más. Así como están, voy a orar por ustedes. Gracias, Señor, por la vida de tus hijos. Porque reconocen, mi Dios, que sin ti nada pueden hacer. Porque reconocen, Señor, y anhelan, Padre, que solo tomados de tu mano, mi Dios, pueden seguir avanzando, Señor, en ese camino de perfeccionamiento. Que solo tú, Señor, los puedes ayudar a dejar atrás, Señor, todas esas cosas que aún son una carga en sus vidas, Padre. Bendigo la vida de cada varón, de cada mujer que está aquí al frente, Señor, reconociendo, Padre, que sin ti no pueden avanzar. Bendigo la vida de aquellos también, Señor, que están avanzando, Padre, que están luchando allá atrás. Ayúdalos y dales fuerzas
para seguir avanzando también, Padre. Para que el enemigo no los haga tropezar, Señor. Para que el enemigo, Señor, no haga prosperar ninguna estrategia, Señor, en contra de ellos, Padre. Los cubro con tu sangre preciosa, Señor, y declaro que tu Santo Espíritu les da sabiduría y les infunde fuerza. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que es perfecto, en el nombre de aquel, Señor, ante el cual toda rodilla se dobla, en el nombre, Señor, ante el cual toda enfermedad es quitada, el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor y sigue perfeccionándote, sigue creciendo. No mires atrás. Si miras atrás, solamente que sea para ayudar a alguien, no para criticar, no para envanecerte. Si miras hacia abajo a alguien, que solo sea para ayudarlo a levantarse de su caída. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Pueden tomar su lugar. Darle un fuerte aplauso al Señor. Quiero pedirle a mi hermano Armando, Dios me lo ponía en mi corazón esta mañana, para que sea Él el que bendiga las ofrendas en esta mañana.